Alternativas éticas. Para iniciar, tenemos que dejar claro que habitamos moralmente el mundo. De hecho, morar y habitar son sinónimos y se aproximan semánticamente como moral y hábito. Esta relación nos conduce a diferenciar, siguiendo la distinción propuesta por la filósofa Adela Cortina, entre lo que podríamos denominar una moral vivida, que es la moral, y una moral pensada, que sería la ética. Aunque en su etimología, moral y ética son términos prácticamente idénticos, la tradición ha asignado el término moral a las acciones cotidianas de una comunidad sobre cómo llevar una vida buena, mientras que la ética o moral pensada se refiere a la reflexión disciplinada sobre los principios que sustentan una vida virtuosa, incluyendo también los hábitos y las costumbres de una comunidad. Por ejemplo, mientras que para algunas culturas el consumo de carne de res o de cerdo es totalmente común, para otras puede resultar repulsivo debido a sus propias convicciones morales. La moral y las éticas finalistas coinciden en que ambas aspiran a máximos, mientras que las éticas contemporáneas a mínimos. Por ejemplo, tenemos el cristianismo, especialmente la teología moral católica. Esta ha desarrollado una reflexión ética que abarca principios como la defensa de la vida y las libertades necesarias para una vida digna, desde perspectivas como la educación y también la bioética. Sin embargo, es importante reconocer que estas reflexiones presuponen la existencia del Dios trinitario y su mensaje también de salvación, lo que limita su aplicabilidad fuera del ámbito de la fe cristiana. Un ejemplo de ética cristiana que ha tenido eco en el ámbito académico es el personalismo, que busca entender y promover la dignidad humana desde una perspectiva teológica. En otro nivel de la discusión, desde una perspectiva subjetiva o de grupo, cada miembro de una comunidad considera que su moral es la única o la mejor. De ahí infieren que la moral, es decir, su moral, es universal. Por lo tanto, todos deberían seguirla. Así también es absoluta, pues no admitiría discusión si esa moral es sometida a críticas. Sin embargo, desde el relativismo, cada comunidad o cultura comprende una moral específica para su contexto. Lo mismo se puede decir de la ética. Desde cierta perspectiva universal, pues sin importar la cultura o la comunidad, postula los principios de acción, que pueden servir para cualquier persona. Pero también hay éticas orientadas a determinados grupos profesionales o éticas personales, entendidas como la adhesión a un conjunto de principios de acción que regulan la vida de un sujeto moral. En la actualidad, se cuenta con 3 grandes agrupaciones de éticas o teorías morales. Las primeras son heredadas de Aristóteles. Estas se conocen como la ética teleológica o de fines, o de la virtud. Entre estas puede caber el utilitarismo, porque éste persigue un fin de utilidad. En este grupo puede ubicarse la mayor cantidad de teorías. En el segundo grupo está la ética deontológica, heredera de Kant, que a diferencia de la teleológica o de fines, no persigue un bien, sino que atiende a la intención del agente moral, a que haya actuado conforme al deber. Es decir, es realizar un acto en conciencia que responde a una ley moral. Por tanto, la voluntad debe regirse por el imperativo categórico de actuar conforme a la ley moral, utilizando la razón práctica. Más recientemente, heredera de Kant en cuanto a la forma, asumida como procedimiento similar a la ética de Aristóteles, en cuanto busca o persigue un fin como acuerdo entre las partes. Aparece de la mano de Apel y de Habermas la ética discursiva, mediante procedimientos de negación dialógica, para llegar discursivamente a acuerdos racionales en cuya construcción participen quienes se verán afectados por las normas pactadas mediante los procedimientos que permitan la participación
de todos aquellos que quieran expresar sus posiciones y que puedan argumentar racionalmente su accionar en la comunidad. La ética discursiva es idónea para sociedades en las que conviven diferentes visiones de mundo y también de bien, en donde lo único exigible son los mínimos del respeto por los derechos de los demás y también la apertura al diálogo para buscar el entendimiento. Por otra parte, se realiza una amplia reflexión sobre los valores que implican un carácter axiológico, la cual se extiende desde el minucioso análisis de la compleja dimensión valorativa inherente a lo que es la condición humana, hasta la profunda consideración de los valores existentes como entidades abstractas que influyen y también guían nuestras decisiones, nuestros comportamientos y las percepciones en la sociedad y el individuo. Esta reflexión abarca una visión amplia que comprende desde la exploración de los fundamentos filosóficos de los valores hasta su manifestación concreta en diversas esferas de la vida cotidiana y cultural. En definitiva, se reconoce el fenómeno moral como constitutivo de las relaciones humanas. La dimensión valorativa o axiológica es constitutiva de la moral humana, pues determina lo que se prefiere, lo que se valora y lo que se persigue. Las morales, incluida la religiosa, adhieren a alguna idea de bien supremo objetivo, también material o ideal, que ordena toda la praxis humana, por lo que las distintas éticas reflexionan sobre los principios que podrían orientar a la toma de decisiones y el actuar de cualquier persona. En resumen, la tradición filosófica ha propuesto 3 grandes herramientas filosóficas de deliberación moral. Primero está la teleológica o de fines. Esta puede ser de bienes, de virtudes, de consecuencias o de utilidad. Tenemos la segunda, que es la deontología o de ética formal, que trata del deber ser. Y por último tenemos la tercera, que es el procedimentalismo ético, cuyo fin es formalizar procedimientos para consensuar bienes mediante acuerdos racionales.